Gracias. Yo quisiera en primer lugar agradecer a todos ustedes por esta invitación para discutir un tema tan importante sobre la investigación jurídica. En segundo lugar, quisiera también agradecer a todos ustedes por su presencia. Para mí es sumamente importante poder participar en este evento y francamente me encuentro sumamente emocionado por hacerlo, así que les agradezco especialmente por esta invitación. Se me ha pedido dirigir algunas palabras esta mañana sobre un dilema acerca de la investigación jurídica. Cuando hablamos de la investigación jurídica, nos estamos refiriendo a investigar la ley o a investigar el derecho. Es la pregunta que yo quisiera plantearme y discutirla con ustedes a lo largo de mi exposición. En primer lugar, una distinción. Muchos de ustedes podrían llamarse a cuestionamiento, llamarles la atención. El hecho que yo planteé inicialmente una pregunta como una disyuntiva, si investigar la ley o investigar el derecho, pueden ser alternativas o pueden ser inclusive contradictorias, como la investigación jurídica, si hay necesariamente una diferencia entre investigar la ley y investigar el derecho. El propósito de esta breve presentación plantearles que esa disyuntiva existe, que el objetivo de la investigación jurídica tradicionalmente en nuestro país, siguiendo además una cultura jurídica que viene por lo menos desde la iniciación de la República, es identificar investigación jurídica con el estudio de las leyes y plantearles a continuación la tesis de que en realidad debemos investigar el derecho, que es algo distinto, más amplio y más complejo que la ley. Permítanme empezar entonces desarrollando estos argumentos. En primer lugar, ¿por qué distingo entre derecho y ley? ¿No? Si el seminario es sobre la ética, sobre la investigación jurídica, sobre los dilemas que plantea la investigación jurídica en las ciencias contemporáneas, la pregunta inicial que yo quisiera abordar es si el derecho y la ley son lo mismo. Y quiero responder enfáticamente que no. Nosotros usamos muchas veces de manera sinonímica ambos términos. Y esto muchas veces se ve reflejado o agudizado en el hecho de que utilizamos literatura jurídica internacional escrita en otros idiomas que terminan de confundir la complejidad de los conceptos. Buena parte de la literatura jurídica, por ejemplo, que utilizamos para nuestras enseñanzas en clase, es de origen anglosajón y traducen law de manera imprecisa como si fuera derecho o como si fuera ley, casi sinonímicamente, y eso es un error. No debemos confundir el derecho con la ley. Recordemos nuestras enseñanzas. Nuestros profesores, prácticamente desde que entramos a la Facultad de Derecho, han insistido en esa diferencia. El derecho es una cosa y la ley es una forma de producir el derecho. Solo una de las fuentes del derecho, dicen nuestros profesores de ciencias jurídicas, porque hay otras maneras de producir el derecho. Por ejemplo, las costumbres, hablando a un nivel macroeconómico y hablando a un nivel microeconómico, los contratos, que como nos repiten hasta el cansancio, nuestros profesores de obligaciones y contratos son ley entre las partes. Entonces, las palabras que aparentemente son sencillas, en realidad ocultan una complejidad muy importante que no debemos desconocer. El derecho no es la ley. Estudiar la ley no es estudiar el derecho. Eso no significa, por supuesto, me adelantaré a decir, que los estudios exegéticos muy tradicionales en el derecho desde la llamada escuela de la exégesis posterior al Código Civil napoleónico y por supuesto desde el derecho romano que estuvo lleno de comentaristas, de jurisconsultos y del derecho romanista que estuvo lleno
precisamente, ¿no es cierto?, de estudiosos de la legislación romana que había sido heredada en la Edad Media, el derecho ha sido también un comentario de leyes. Y no voy a negar que hay grandes tratadistas y grandes estudiosos del derecho que han sido exégetas o han postulado investigaciones, interpretaciones de las leyes. Yo creo que todo eso está muy bien. Y ese tipo de investigación jurídica es válida. Lo que quiero es plantear esta mañana que es limitada. Si nosotros nos limitamos al estudio y al comentario de las leyes, vamos a estar siempre dentro de una tradición positivista que puede ser inclusive erudita, pero en muchos casos insuficiente para entender la realidad social de las ciencias jurídicas. La tradición positivista en América Latina es muy fuerte. Para no ir innecesariamente hacia atrás, solo si nos quedamos en los 200 años de República, debemos reconocer que la influencia y las ideas positivistas en América Latina durante el siglo XIX fue muy poderosa. Puede llamar a algunos de ustedes profundamente la atención que yo hable de positivismo jurídico en el siglo XIX. En realidad, los historiadores del derecho piensan que el positivismo jurídico existe por lo menos desde el 17 con Thomas Hobbes. Pero para entrar en temas menos debatibles, no existe duda entre los historiadores del derecho en señalar que el fundador del positivismo jurídico moderno fue el famoso filósofo, polígrafo, economista y jurista inglés Jeremy Bentham. Bentham sostenía en sus clases de derecho que la única fuente del derecho es la ley y llegó a acuñar una frase que sus discípulos latinoamericanos, que los tuvo muchos, como voy a explicar, a fuerza de repetir persistentemente, lograron convertir en una máxima de uso universal en el derecho latinoamericano comparado. Bentham sostenía en clase que una ley se deroga solo mediante otra ley, apartándose, en primer lugar, de la tradición anglosajona a la que Bentham pertenecía, y en segundo lugar, a la tradición romana y romanista que había admitido siempre el desuetudo como forma de derogación de la ley. El desuetudo es la derogación consuetudinaria de la ley. El derecho romano y el derecho romanista, incluido el derecho anglosajón, admitió siempre que la costumbre podía derogar a la ley. Una ley caída en desuso, de ahí viene el término desuetudo, quedaba derogada, quedaba sin efecto. Bentham insurge contra esta idea a finales del 18 y principios del 19 y transmite muy enfáticamente el concepto de que la ley es la única manera de producir derecho en una sociedad. Curiosamente, un filósofo y un jurista inglés es el gran valedor del positivismo jurídico moderno. Particularmente, Bentham no tuvo fortuna en el Reino Unido ni en el mundo anglosajón como jurista. Bentham en el mundo anglosajón es muy famoso y fue muy influyente como filósofo, fundador de una corriente denominada el utilitarismo, como economista y como educador, al extremo de haber propuesto doctrinas para su época muy innovadoras, como por ejemplo concebir la educación como un mecanismo de reeducación social, inclusive para los delincuentes. Pero Bentham en el mundo anglosajón no tuvo fortuna como jurista. Curiosamente, porque de lo que más escribió fue de derecho. Su tratado sobre las pruebas judiciales es, por ejemplo, uno de los textos clásicos que todo abogado litigante
no puede dejar de leer. No ocurre lo mismo con Bentham en América Latina, por una razón singular. Muchos de los padres fundadores de las repúblicas latinoamericanas, muchos de los llamados precursores de la independencia latinoamericana, habían huido de América Latina y del mundo iberoamericano de las persecuciones del gobierno español y particularmente de la Inquisición. Y en búsqueda de un espacio de libre pensamiento, habían terminado estudiando en Inglaterra. Por ejemplo, Francisco de Miranda. Por ejemplo, Andrés Bello. Por ejemplo, Francisco de Paula González Vigil. Gente que termina estudiando en Londres. Vamos a referirnos en particular a Bello, porque Bello fue alumno personal de Jeremy Bentham. Bentham le enseñó a Bello, Bello asistió a las clases de Derecho de Bentham en Londres. Como ustedes recordarán, probablemente Bentham ha sido uno de los juristas más afortunados de América Latina. Él era venezolano y todos nosotros lo asociamos inmediatamente con Bolívar. De hecho, fue el maestro, mentor intelectual de Bolívar. Pero terminada la gesta de independencia y frustrado por el fracaso del proyecto bolivariano y las guerras civiles y las guerras entre las repúblicas latinoamericanas que había ayudado a crear, Bello encontró refugio en Chile. Y fue durante su larga estadía en Chile, hasta su muerte, que Bello dio lugar a una enorme producción intelectual como jurista, trayendo a América Latina la enorme influencia benthamiana en el derecho. De hecho, hubo dos tradiciones codificadoras en América Latina. La napoleónica, por ejemplo, en el Perú, con el Código de 1853 y Andrés Martínez, Pacheco y Martínez, que siguen la tradición jurídica napoleónica, y la chilena, que en realidad Bello era un venezolano que vivía en Chile, que sigue una tradición muy original de origen benthamiano. El Código Civil chileno, redactado por Bello de la primera a la última línea, no solamente sigue vigente en Chile, naturalmente, con algunas modificaciones, sino que ha estado o está vigente en casi media docena de países de América Latina, prácticamente en toda América Central, y ha tenido una influencia perdurable en el derecho civil latinoamericano. La importación de las ideas positivistas en América Latina se hace a través del pensamiento de Bello y a través de esta idea que constituye la síntesis del programa de investigación de la escuela positivista benthamiana. Una ley se deroga solo mediante otra ley. No necesito recordarles a ninguno de ustedes que esa frase se encuentra literalmente recogida en nuestra Constitución Política y en nuestro propio Código Civil. Así que de alguna manera hemos terminado, sin pertenecer a esa tradición jurídica, recogiendo las ideas de Bello en nuestro sistema jurídico y asumiendo un positivismo benthamiano que tiene una influencia perdurable en la cultura jurídica nacional. Ya cuando llega el positivismo jurídico moderno, con Kelsen, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, en realidad llueve sobre mojado, y por eso las ideas de Kelsen prenden tan rápidamente, porque ya el positivismo benthamiano había influido, se había extendido de una manera muy intensa en la tradición jurídica del siglo XIX en América Latina. De tal manera que a los profesores de Derecho latinoamericanos les fue muy fácil convertirse en kelsenianos, en positivistas contemporáneos, a partir de la vieja tradición benthamiana latinoamericana. La influencia del derecho entonces ha sido muy importante, la influencia de las ideas positivistas en la tradición jurídica latinoamericana ha sido pues muy importante. ¿Por qué hago esta breve explicación? Por una razón fundamental.
por el hecho de que, como consecuencia de la difusión del positivismo jurídico, hemos tendido en América Latina a confundir derecho con ley. Y los estudios de investigación jurídica durante todo este periodo de tiempo han sido básicamente exegéticos, influidos por esta idea de que solo la ley es la única fuente del derecho válida, implícita en el positivismo jurídico. La investigación jurídica en América Latina y señaladamente en el Perú ha sido exegética. Es decir, nos hemos dedicado a estudiar las leyes, a interpretar las leyes, a traducir las leyes, a buscar el significado y el origen de las leyes. Esa forma de hacer investigación jurídica es válida, pero limitada. ¿Por qué? Porque renuncia a reconocer la realidad y renuncia a entender que el derecho, en realidad, es producto de un proceso de creación competitiva en la sociedad. Creer que la ley es la única fuente del derecho es suponer que el derecho se crea monopólicamente. Y eso es un error, lamentablemente. Es un error porque nos aleja de la realidad, sobre todo cuando comenzamos a advertir señales muy trascendentes de que en América Latina las leyes no se cumplen. Por ejemplo, en el Perú, cuando hablamos de la economía informal, que llega a ubicarse entre el 70 y el 80%, en términos jurídicos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que en el Perú solamente 7 u 8 personas de cada 10 no cumplen las leyes y que cumplen las leyes 2 o 3 de cada 10. Es decir, estamos diciendo que la ley en el Perú no es de cumplimiento general, sino de cumplimiento excepcional. Si nos quedamos en el mero estudio positivista, nunca nos daremos cuenta de este problema. Seguiremos leyendo el Código Civil, el Código de Comercio, ¿no es cierto?, el Código Penal, y confundiremos las leyes con la realidad. Estaremos cometiendo un error dramático. Porque si 7 de cada 10 peruanos no cumplen las leyes, ¿qué importancia tienen las leyes en una sociedad? Excepcional, secundaria. Si ni el gobierno cumple la ley, ¿es realmente la ley el objeto de la investigación jurídica? Yo creo que no debe ser el único objeto de la investigación jurídica y por esto, aprovechando esta invitación de la gente de la UNSA, yo quería reflexionar con ustedes sobre el problema y añadirles una tesis. Si nosotros nos quedamos haciendo trabajo exegético, leyendo las leyes, nos vamos a quedar cortos. Lo que tenemos que hacer es estudiar el derecho. Y el derecho es más amplio que la ley. Permítanme ejemplificar la idea, la tesis que quiero proponer. Nosotros tenemos que salir a descubrir las instituciones jurídicas implícitas en la sociedad peruana. Hemos hablado de los informales, dice 80% del Perú, 70% del Perú es informal. Es decir, 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. ¿Eso significa que no hay derecho en el Perú? No, señores. Claro que hay derecho en el Perú, pero es otro derecho. Son las costumbres populares. Son las normas que han sido creadas espontáneamente por las organizaciones populares, por el pueblo en marcha, por la experiencia y la tradición popular que existe en nuestro país. Entonces, el trabajo de investigación jurídica se vuelve más complejo y nos obliga no a estudiar un libro y a estudiar de qué país trajeron o importaron los legisladores esas instituciones,
sino nos obliga a salir a hacer trabajo de campo para estudiar con mecanismos interdisciplinarios propios de la antropología y de la sociología jurídicas, cuáles son las normas, ojo con los términos, las normas socialmente vigentes que constituyen una estructura jurídica válida. Partamos de la pregunta siguiente. Si el 80% de la gente no cumple con la ley, ¿con qué cumple? Hay dos posibilidades. La anarquista, que no hay ninguna norma. Y eso no es verdad. Vamos a los asentamientos humanos, son muy ordenados. Vamos a las comunidades campesinas y de pueblos originarios, son muy ordenados. Hay reglas, hay tradiciones. Vamos a los campos feriales, a los mercados feriales. Los días domingos son muy ordenados. ¿Se rigen por la ley? No, señor. Se rigen por las costumbres. Se rigen por otras instituciones jurídicas. Costumbres, contratos, son todas fuentes del derecho. Por eso yo los invito a ustedes como estudiantes y estudiosos del derecho a hacer el esfuerzo de entender el sistema jurídico como una compleja realidad social y no como una mera investigación bibliográfica. Y quisiera para esto traer a colación la experiencia, la tradición de la denominada Escuela Histórica del Derecho, que creo que es la que más puede enseñarnos sobre el particular y de alguna forma el realismo jurídico norteamericano, que fue tributario de la Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho fue fundada por uno de los juristas más influyentes de la historia, valga la redundancia, Carl Friedrich von Savigny. Savigny, como se le llama usualmente, fue un jurista de origen francés, pero él era alemán, su familia era protestante, y tuvo que huir durante las guerras de religión en el siglo XVII, y se afincó al otro lado del Rin, en Alemania, para poder expresar su fe hugonote, como se les denominaba en esa época a los protestantes franceses. Savigny es un hombre del siglo XVIII, prácticamente contemporáneo de Hegel, sobrevive a Hegel muchos años, Hegel muere muy joven, Savigny muere muy viejo, y Savigny fue un hombre que tuvo una profunda influencia en el mundo del derecho. Él era un enemigo de la codificación y por eso desde muy joven se hace muy famoso, porque en aquellos tiempos, durante la Revolución Francesa, siendo Savigny un joven profesor de derecho, pronunciarse en contra de la codificación era ir a contrapelo de todas las modas jurídicas. De hecho, Thibaut, otro famosísimo jurista alemán de origen francés, también de familia protestante, rector de la Universidad de Heidelberg, tal vez la universidad más importante de Alemania, era un defensor de que Alemania adoptara un código civil de estilo napoleónico. Hubo un famoso ensayo de Carl Friedrich von Savigny, La vocación de nuestro tiempo, en la que él se opuso a la codificación y sostuvo una idea de la que deriva una de sus doctrinas más influyentes en la historia del derecho. Sostuvo la tesis muy compatible además con el momento histórico que vivía Alemania, estamos hablando del romanticismo, según la cual el derecho era el espíritu del pueblo. Savigny usó el término Volksgeist. En alemán significa el espíritu del pueblo. Entonces, para Savigny, si el derecho era el espíritu del pueblo, no era posible codificar. El derecho había que descubrirlo en la sociedad. El derecho no se crea, se descubre, decía Savigny. Entonces, en este esfuerzo de interpretación de la realidad, había que ir a buscar a la sociedad las normas jurídicas históricamente desarrolladas, de ahí el nombre Escuela Histórica del Derecho, para poder entender y componer la estructura de un sistema jurídico. En otras palabras, para Savigny, el sistema jurídico era independiente de la voluntad de los hombres. Era un producto histórico, era producto de la evolución,
él no usó ese término, debo advertirlo, porque ese término es creación de Herbert Spencer algunas décadas después. En la época de Savigny nadie hablaba de evolución porque no se conocía la palabra. Pero esa era la idea, ¿no? Un poco utilizando una analogía sociológica, para Savigny el derecho era como el lenguaje. No tenía creador, pero tenía reglas que toda la sociedad obedecía espontáneamente porque era capaz de comunicar, era capaz de unir, era capaz de transmitir conocimiento e información en la sociedad. Savigny tuvo mucha fortuna como profesor de Derecho, fue muy influyente, todos lo recordamos, por su teoría de la posesión, animus y corpus, por su influencia en Alemania. Alemania no tuvo Código Civil hasta el año 1900, es decir, bastante tiempo después de la muerte de Savigny. Los discípulos de Savigny, ¿no es cierto?, 3 generaciones lograron persuadir a Alemania de que un Código Civil era innecesario. Recién en 1900, muertos ya los discípulos y los discípulos de Savigny, terminó triunfando la idea codificadora y apareciendo el Código Civil alemán, el famoso BGB. De manera que él tuvo una gran influencia en la tradición jurídica alemana de su tiempo. Savigny, como les decía, fue estéticamente, él perteneció a un movimiento estético llamado el romanticismo, y de alguna manera sus ideas jurídicas son expresión del romanticismo en el derecho. Y hay una razón sumamente interesante por la que esta influencia debe reconocerse. Savigny estaba casado con una señora llamada Kunigunde Brentano. Kunigunde Brentano era hermana del poeta Brentano, tía del filósofo Brentano. Y en la casa de las hermanas Brentano, su otra hermana Bettina Brentano, se le atribuyó además una belleza extrema y haber sido amante de Goethe. Era esposa del famoso poeta Joaquín von Arnim, ¿no es cierto?, que colecciona las antologías de literatura alemana medieval más importantes que se conocen. Tuvo una influencia decidida en la historia estética del pueblo alemán, porque son los creadores del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento estético que trata de recurrir a la naturaleza, al pueblo alemán, a la historia, para explicar la cultura alemana. Savigny, casado con una de las hermanas Brentano, formó parte de este movimiento y de alguna manera representó el romanticismo en la historia jurídica, introduciendo al pueblo como un actor fundamental de la historia jurídica. No debemos confundir las ideas hegelianas con Savigny. Para Hegel, el espíritu de la humanidad era la razón de la filosofía. Hegel y Savigny se detestaban. De hecho, tuvieron algunos intercambios muy agresivos cuando eran profesores universitarios ambos. Hegel era un poco mayor que Savigny. La idea savigniana no es la idea de Hegel. Hegel es un filósofo idealista. Savigny no. Savigny es un filósofo romántico. Para Savigny, el derecho es una creación histórica, no deliberada. Es producto, como el lenguaje, de la interacción de los individuos dentro de la sociedad. Savigny tuvo 2 discípulos y esta es la razón por la que cuento esta historia, porque con esto quisiera terminar mis reflexiones acerca de la investigación jurídica. Tuvo, por supuesto, muchos discípulos y muy importantes, ¿no? El autor de la pirámide normativa, por ejemplo, Puchta, ¿no? Guillermo Federico Puchta fue uno de los discípulos de Savigny. Todo el mundo ha aprendido el derecho con la pirámide normativa y nos han hecho creer que eso fue inventado por Kelsen. No es verdad, fue inventado un siglo antes por Puchta, que fue uno de los discípulos de vejez de Savigny. Pero Savigny tuvo 2 discípulos también, más viejos que Puchta, que además fueron sus íntimos amigos y los que creo interpretaron mejor la filosofía, el plan de investigación de la Escuela Histórica del Derecho.
Ustedes los conocen, todos ustedes han leído sus libros y probablemente no sepan que son libros de derecho, porque los han leído como literatura infantil. Me refiero a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, Jacob, ¿no es cierto?, y Wilhelm Grimm, fueron los discípulos predilectos de Savigny, íntimos amigos de Savigny. Savigny era un profesor joven y tenía casi la edad de los Grimm, eran alumnos casi contemporáneos de su maestro, amigos de él toda su vida, miembros del círculo de las hermanas Brentano. Decidieron llevar a cabo el programa de investigación de su maestro literalmente. Y ahí donde Savigny decía que el derecho era el espíritu del pueblo, que la fuente del derecho, de ahí viene la doctrina de la fuente del derecho, es una doctrina savigniana, era el espíritu del pueblo, el Volksgeist, decidieron los hermanos Grimm ir a buscar el espíritu del pueblo en cada uno de los villorrios y pueblos de Alemania. E hicieron el primer trabajo de sociología y antropología jurídica que se conoce en la historia de la humanidad. Fueron pueblo por pueblo recogiendo los mitos y leyendas populares y publicaron un famoso libro que es la antología de mitos y leyendas populares, hoy día conocido como los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm no son un libro de literatura infantil y ni siquiera son los cuentos de los hermanos Grimm. Los Grimm recogieron mitos y leyendas populares que existían en Alemania y los coleccionaron. No los escribieron, no es obra de ellos. Ellos los juntaron, los coleccionaron y los organizaron. Caperucita, el lobo feroz, los animales músicos de Bremen, Hansel y Gretel, fueron parte de su descubrimiento. Ellos se lanzaron a los pueblos de Alemania a buscar el espíritu del pueblo, tratando de construir un libro de derecho, y lo que encontraron fue a Hansel y Gretel, la Caperucita, los músicos de Bremen, ¿no es cierto? Y construyeron en esta maravillosa antología de cuentos y narraciones infantiles el más increíble y depurado libro de derecho que conozco. Hicieron investigación jurídica. Parecía literatura, parecía sociología. Pero lo que los Grimm estaban buscando era el espíritu del pueblo, la fuente del derecho. Si ustedes examinan los cuentos de los hermanos Grimm, no en la versión de Disney, por supuesto, edulcorada, sino en la versión original, hay muchos libros, además, que la han publicado. Están todos en la web, inclusive ustedes los pueden consultar. Son cuentos oscuros, góticos, siempre altamente violentos, con crímenes, en algunos casos muy terribles. Pero los cuentos de los Grimm, todos breves narraciones populares, siempre terminan con una regla de derecho. Esa es la prueba de que estaban buscando el espíritu del pueblo. ¿Cómo se llama la regla de derecho que ponen los hermanos Grimm al término de cada narración? Moraleja. La moraleja es el término que los Grimm buscan para sintetizar, y eso sí es creación de ellos, la regla de derecho implícita en cada tradición popular. Su tesis es que el pueblo produce instituciones jurídicas sin quererlo. Al vivir y convivir, al desarrollar una civilización, los seres humanos creamos sin darnos cuenta instituciones jurídicas que nos sirven para nuestra propia convivencia, tal cual el lenguaje. El aporte de los Grimm es entonces, en mi concepto, uno de los mayores y más significativos aportes a la historia de la investigación de las ciencias jurídicas, entendidas como algo más que la mera exégesis de la ley. Si alguno de ustedes quiere hacer investigación jurídica estudiando la mora subjetiva y viendo los orígenes de la mora subjetiva en el derecho italiano, en el derecho francés, siguiendo tal vez el derecho romano y romanista, me parece muy bien.
pero no va a innovar mucho. Se va a quedar en lo tradicional. Yo invito a todos ustedes, estudiantes y estudiosos del derecho, a dar un paso más. Rompamos la caja, demos un salto epistemológico. El derecho no es solo la ley, el derecho está compuesto también por las tradiciones, por los contratos, por los mitos, por las leyendas populares. Y así como Savigny, vayamos a buscar el espíritu del pueblo, que es la verdadera fuente del derecho. Y como los hermanos Grimm, tratemos de encontrar, por ejemplo, en los usos y costumbres, en las tradiciones, en las narraciones, en las mitologías populares, aquellas normas de derecho que la sociedad obedece. Una sociedad humana siempre se rige por reglas. Esas reglas no tienen que ser solo las leyes. En un país donde hay informalidad como en el Perú, donde 8 de cada 10 personas no cumplen las leyes, nosotros como estudiantes y estudiosos del derecho no podemos dedicarnos a estudiar las leyes, pues porque estaríamos claudicando de nuestra obligación social. Tenemos que estudiar el derecho. Nuestra obligación es salir al campo. Nuestra obligación es encontrar en la experiencia popular ese espíritu del derecho del que hablaba Savigny. Y así como los Grimm fueron a la literatura, nosotros podemos ir a la antropología, a la sociología, a la enorme experiencia vital de las organizaciones populares, de las comunidades, de los pueblos originarios, de los asentamientos humanos, y recoger la tradición popular para poder presentar a la sociedad peruana el derecho verdaderamente vigente. Por ejemplo, si hablamos de propiedad, no vayamos pues al Código Civil. Eso no lo cumple nadie. Si hablamos de propiedad, vayamos al pueblo, vayamos a ver qué entiende el pueblo por propiedad. Y vayamos a ver cómo ejerce su propiedad el pueblo. Un estudio sociológico del concepto, del verdadero concepto de propiedad en la sociedad peruana está en mi concepto pendiente por parte de las ciencias jurídicas. Igual la familia, igual los contratos, el valor que puede tener la palabra empeñada, ¿no es cierto? O el compromiso dado en una sociedad no depende de la definición que existe en la ley, depende de la coerción social que tenga ese compromiso y esa palabra empeñada. Creo que en este trabajo todo está por hacerse. Creo que los estudiosos del derecho en el Perú lamentablemente hemos incurrido en el defecto de estar influidos completamente por el expositivismo jurídico. Y tenemos como una tarea insoslayable salir del positivismo jurídico e ir a buscar el espíritu del pueblo en el alma profunda del corazón popular, porque es ahí donde anida la fuerza principal que le da legitimidad y reconocimiento a las normas en una sociedad. Para concluir entonces a esta invitación tan grata que me han hecho de la Universidad San Agustín esta mañana, yo quisiera proponer la tesis de que la investigación jurídica, si bien es válida hacerla en las leyes, debe redirigirse con gran intensidad hacia el derecho, entendido como un fenómeno de masas, espontáneo, como un orden paralelo a la voluntad del Estado y que es producto no de la acción humana, de la interacción de las personas espontánea y libremente. Y descubrir el derecho que vive, que late en la sociedad. No tratar de imponerlo. El derecho se descubre, no se crea. Esa debe ser la gran tarea de la investigación jurídica en el presente siglo. Nuevamente les reitero mi agradecimiento por esta invitación. Quedo a su disposición si hubiera alguna pregunta para responder o algún comentario adicional que ustedes quisieran llevar a cabo, pero nuevamente les agradezco y les mando desde aquí un muy fuerte abrazo a todos los participantes en este seminario. Nuevamente, muchas gracias.
Gracias, doctor Gersi, por su magistral ponencia. De hecho, el doctor Juan Carlos Valdivia Cano desea conversar con usted a modo de interactuar un poco respecto del planteamiento que usted realizó en su ponencia. Con todo gusto, encantado. Bueno, esperando a que nuevamente pueda conectarse el doctor Juan Carlos, sinceramente me gustaría realizarle una pregunta respecto de la ponencia que acaba de realizar, porque actualmente, hoy en día, hay varios proyectos de investigación donde su objeto de investigación jurídica, valga la redundancia, no son problemas normativos meramente, pero por una educación, llamémosle tradicionalista o legalista, que se nos ha tratado de internalizar, ha ocasionado de que se nos obligue a convertir un problema que no es normativo en uno normativo. Y por ende, a proponer una norma innecesaria como una suerte de propuesta normativa legislativa para la solución del problema de tesis. Teniendo en cuenta también que los problemas en derecho no siempre se van a solucionar dando una propuesta de norma. Entonces, este fenómeno del normativismo generaría una suerte de costumbre en la investigación jurídica, siendo que los estudiantes de derecho crean que la mayoría de propuestas de solución de problemas planteados sean forzados a ser solucionados mediante una propuesta de ley. ¿Cómo cree usted que podría evitarse caer en esta suerte de costumbre que se estaría creando? Bueno, es muy común confundir al derecho con la realidad. Y ese es el problema en estos casos, ¿no? Que tenemos la tendencia a confundir las leyes con las cosas. Y en realidad hay una gran diferencia, ¿no? Hubo un jurista que yo los invito a leer porque fue muy popular en el siglo XIX y es bastante desconocido el día de hoy. Joaquín Costa. Joaquín Costa fue un jurista español, él era un anarquista de izquierda, que en su momento llegó a tener una gran influencia jurídica en España y en América Latina. Fue uno de los primeros propulsores, por ejemplo, de la reforma agraria. Su libro Oligarquía y Caciquismo fue uno de los grandes libros políticos de mitad del siglo XIX. Pero además de ser un activista, fue diputado a Cortes, ¿no? Fue un gran profesor de Derecho. Y tiene algunos libros que en mi concepto son aportes fundamentales a la cultura jurídica que deberían merecer una atención mucho mayor. Lo que pasa es que nosotros vivimos deslumbrados por lo que escriben los italianos, los alemanes, los anglosajones y a veces menospreciamos la literatura jurídica de origen hispánico. Y Joaquín Costa fue extraordinario. Joaquín Costa, por ejemplo, sostiene en un libro llamado La ignorancia del derecho que el principio según el cual debemos suponer que todos conocemos el contenido de las leyes es una falacia y que uno no puede construir una sociedad democrática basado en la idea del conocimiento general del derecho, ¿no? Y él rechaza esa tesis. Él dice que más bien lo que debe ocurrir es que nosotros tenemos que partir por reconocer que nadie conoce las leyes, no que todos, no tenemos que presumir que todos conocen las leyes. Que si partimos por reconocer que nadie conoce las leyes y que tenemos una obligación, ¿no es cierto?, educativa en la sociedad para enseñarle a la gente en qué consisten las leyes, el Estado será más democrático y más justo. Es un libro fascinante. Costa creía también que toda norma jurídica se publica de referéndum. Él decía que el Congreso en realidad no produce derecho, que las leyes, muy curioso, él, a diferencia de Kelsen, es el anti-Kelsen, Costa es anterior, por supuesto. Costa decía que o es anti-Bentham. Costa decía que la única fuente del derecho es la costumbre. Y él negaba que la ley fuera una fuente del derecho. Su tesis era muy original. Decía que las normas jurídicas solo eran obligatorias cuando la gente se acostumbraba a cumplir, ¿no? Si la gente no se acostumbraba a cumplir una ley, no era derecho. Que las leyes eran simples propuestas normativas que el órgano legislativo, el Congreso, como lo quisiéramos llamar, aprobaba ad referéndum de la voluntad popular. Que no había carácter vinculante en ninguna ley, que simplemente eso era dispuesto por la gente. Que si la gente aceptaba la ley y lo obedecía, formaba parte del derecho, y que si no lo obedecía, nunca
se convertía en ley. Un poco el ejemplo de los cinturones de seguridad en el Perú, ¿no? Salió una norma según la cual era obligatorio el cinturón de seguridad. Nadie usaba el cinturón de seguridad, pero resulta que la gente se convenció de que el cinturón de seguridad era muy útil y salvaba las vidas de las personas. Y la gente comenzó a utilizar el cinturón de seguridad y hoy día todos nos ponemos el cinturón de seguridad sin que nadie nos obligue. Ese sería un ejemplo típico de Costa. Como la ley es una propuesta normativa de la autoridad, pero solo se convierte en derecho cuando la gente la acepta. Otro ejemplo del derecho visto desde el punto de vista de Costa, la prohibición de fumar. Que salga una ley diciendo prohibido fumar no significa que la gente deje de fumar. Pero cuando la gente se persuade de que fumar hace daño, la gente deja de fumar, por lo menos en lugares públicos. No conozco las tasas de tabaquismo, entiendo que han vuelto a crecer, sobre todo entre las chicas, es una cosa bastante curiosa. Las mujeres jóvenes fuman más que los hombres jóvenes, ¿no? Pero en general da la impresión que en un determinado momento la gente deja de fumar en lugares públicos, no porque la ley lo diga, sino porque la gente se convence de que hace daño y sobre todo de que molesta e incomoda a los demás. Esa norma se vuelve en derecho, ¿no es cierto? Como diría Costa, no porque sea una ley, sino porque la gente se acostumbra a ella. Por eso para Costa, solo la costumbre es la única fuente del derecho. En el cementerio en Valencia, donde está enterrado Costa, el epitafio de Costa es maravilloso. Dice, Joaquín Costa, jurista, no legisló. Ese epitafio debería ser el epitafio de todo abogado que se respete. Debería decir ahí, Enrique Guerci, abogado, no legisló. La ley no es el derecho. El exceso de leyes produce injusticia e ineficacia. De manera que tenemos que recuperar al derecho como objeto de la ciencia jurídica y solamente excepcionalmente a la ley. No como es ahora, que solo nos ocupamos de leyes que nadie cumple, porque la gente en el Perú no obedece las leyes y nos olvidamos del derecho, que es el centro de la investigación jurídica. Muchas gracias. No sé si tienen otra pregunta. Aquí estoy encantado. Doctor Juan Carlos, le cedo la palabra para que pueda realizar un comentario y algunas preguntas a la ponencia del doctor Enrique Guerci. Querido Enrique, yo te había escuchado decir en una conferencia, en una clase, la problemática, el problema que tú consideras a propósito de los principios del derecho, al papel que juegan, pero entendía tus ideas respecto de estos principios. Creo que estoy de acuerdo, como siempre, como casi siempre con lo que dices, pero a pesar de ello, pareciera que se trata de una posición anti-principios, y se podría interpretar así. Y teniendo en cuenta además que algunos consideran los derechos humanos como principios, como especies del género principios, me gustaría saber si tú le asignas algún papel a los principios o valores sin hacer una distinción entre estos dos conceptos por ahora. Vamos a considerarlos más o menos sinónimos, aunque sé que tal vez no lo sean, ¿no? En el fondo. ¿Qué papel pueden tener, qué papel juegan estos principios o valores en la investigación jurídica, si además tenemos en cuenta esto que decía Octavio Paz y que tú también, bueno, todos estamos de acuerdo, bueno, un sector estamos de acuerdo en esta idea que las normas no se solucionan dando leyes, ¿no? Octavio Paz decía que esta idea que con normas se solucionan los problemas, sean normas legales o normas constitucionales, se pueden solucionar como automáticamente, decía que es herencia de la teología virreinal. Yo sé que, como me consta que
tus conocimientos tan admirables respecto a la historia del derecho. No sé si tal vez podrías extender esta idea o explicar esta idea que las normas no cambian la realidad automáticamente, ¿no? Porque no es así, lo estamos viendo. Sin embargo, insistimos y, como decía, creo que María Teresa, seguimos planteando al final de las tesis, casi como una obligación. Ya se ha internalizado la idea que debe ser así, aunque no los obliguen, al final de las tesis plantean un proyecto de ley para solucionar el problema. Bueno, esa sería mi pregunta y mucho gusto de tenerte. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos, un verdadero gusto verte, un placer estar en la universidad. La pandemia nos impone una distancia, yo hubiera querido estar con ustedes allá, abrazarlos a todos y poder seguir conversando hasta el final. El punto que me planteas es ciertamente muy importante, tan importante que ameritaría casi otra conferencia, ¿no? O todo un seminario solo sobre el tema. Algunas reflexiones básicas. Lo que normalmente se llama principios generales del derecho no son principios, no son generales y no son del derecho. Entonces, a mí me produce una gran angustia cuando escucho a algunos profesores invocar como si el derecho fuera una parte de la metafísica, una rama de la metafísica, principios generales desconocidos. En realidad el derecho es una ciencia práctica. El derecho no es una metafísica, el derecho no es una rama de la metafísica. El derecho es como la ingeniería, es como la carpintería, es una ciencia práctica. Sirve para resolver problemas. El derecho es un mecanismo de transmisión del conocimiento y la experiencia de una generación a otra. Lo que hace el derecho, por eso la importancia de la tradición en el derecho romano, el derecho romanista, cómo estudiamos el derecho a lo largo de la historia, es porque el derecho nos ofrece un catálogo de soluciones sobre cómo solucionar problemas. Va la redundancia. Pongo un ejemplo. Un accidente. ¿No? En un accidente, cuando una persona le causa daño a otra, hay varias soluciones, ¿no? Si yo atropello a una persona, ¿qué tiene que hacer el derecho frente a esta situación de hecho? Bueno, hay varias soluciones y el derecho efectivamente las ha tenido. En primer lugar, si atropello yo a una persona, la persona se queda atropellada. Ese principio en derecho se conoce bajo el nombre de casus sentit domine. El daño lo padece el dueño, se quema la casa, se le quemó, ¿no? Lo que pasa es que a la civilización le repugnan algunas situaciones consideradas injustas o, como es consecuencia de la acción de un tercero, surge inmediatamente la idea, tanto moral como económicamente, de que alguien tiene que compensar ese daño y se traslada el daño de la víctima, ¿no es cierto?, al causante. Ese paso crea el derecho a la responsabilidad civil. Trasladar el daño de la víctima al causante hace que aparezca una rama del derecho llamada la responsabilidad civil. Esa es una manera de solucionar problemas. Eso no es consecuencia de principios abstractos ni metafísicos. El derecho es una ciencia práctica. El derecho es un bien de capital en la sociedad. Su mecanismo de transmisión de conocimiento, de experiencias, además, según Hume, el único conocimiento válido, porque es el único conocimiento contrastado con la realidad, que pasa de una generación a otra y de esa manera le permite a los contemporáneos saber cómo sus antepasados solucionaron problemas para escoger la mejor manera de hacerlos ellos mismos. Entonces, la importancia del derecho es esa, es ser un mecanismo de transmisión de conocimiento y ser una ciencia práctica. El derecho, visto de una visión idealista, es un conjunto de ideas abstractas que uno deduce de principios generales. Pero eso es puro idealismo. Eso no es así y nos damos cuenta rápidamente cuando vemos un país en el cual el 80% de la gente no cumple con las leyes. Pues. Entonces el derecho no es un mecanismo abstracto deducido de principios generales. O no hay principios generales o resulta que las leyes no representan a la gente.
Entonces, el derecho es algo mucho más complicado. En realidad, el derecho es una forma de solucionar problemas que se transmite, si ustedes quieren, a través del tiempo, a través de ciertas reglas. ¿No? Yo no creo que haya principios generales en el derecho. La doctrina de los derechos fundamentales deriva de la doctrina de los derechos del hombre, que es una idea de un famoso jurista holandés, Hugo Grocio, como lo llamaban los españoles, que es consecuencia de la desacralización del derecho natural. El justnaturalismo tuvo un origen religioso, ¿no es cierto? El justnaturalismo sostiene que el derecho es un reflejo del orden natural dispuesto por Dios, ¿no? Son justnaturalistas todas las religiones monoteístas. Curiosamente, las politeístas tienen un justnaturalismo mucho más complejo que las monoteístas. Pero en general, ¿no es cierto?, en un mundo religioso, en un mundo dominado por la sacralidad, el derecho es una emanación de esa sacralidad. Cuando llegan las guerras de religión, paradójicamente, porque en materia teológica los protestantes son más conservadores que los católicos, y también en materia moral, sin embargo, en materia política, los protestantes desacralizan el sistema jurídico y sacan a Dios de la cúspide del sistema de derecho. Ya el derecho natural, los protestantes también son justnaturalistas, no está Dios, está el hombre, está la naturaleza humana, la razón. El derecho es racional porque responde a la naturaleza humana. Entonces Grocio crea la doctrina de los derechos del hombre, ¿no es cierto?, como la columna vertebral del justnaturalismo secular que arranca el siglo XVII en adelante. Pero es solamente un programa de investigación de una escuela jurídica en particular. Lo que pasa es que el justnaturalismo secular cayó en descrédito durante mucho tiempo, el tiempo en que tuvo auge el positivismo jurídico. Y renace después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con el Tribunal de Nuremberg y el desarrollo de la moderna doctrina de los derechos humanos, que es directa tributaria de la doctrina de los derechos del hombre de Grocio, ¿no? Y tenemos un regreso, si quieres, al justnaturalismo secular, ¿no? Esta idea de que el ser humano tiene valores y principios inherentes a su naturaleza y de que el sistema jurídico es racional. Kelsen tuvo páginas muy duras contra este idealismo racionalista. Lo que pasa es que lamentablemente él muere y en su último libro, La razón de las normas, que quedó inconcluso y fue publicado póstumamente, Kelsen deja ahí apuntes muy importantes sobre la materia que no termina de desarrollar, pero por ejemplo, Kelsen ya había tenido con Klug una polémica acerca del carácter racional del derecho, ¿no? Y él sostenía que el derecho no era racional. La tesis kelseniana no puede nunca dejarse de leer a Kelsen, y la influencia de Kelsen será perdurable en el derecho como la de Savigny, y también lo fue en su tiempo, ¿no? Kelsen dice que lo lógico es aquello que puede responder a la pregunta verdadero o falso. Y si un fenómeno no puede responder a la pregunta verdadero o falso, simplemente no es lógico, ¿no? Y él se pregunta, ¿el derecho puede responder a la pregunta verdadero o falso? Y su respuesta es que no. Y esto lo vemos en el ejemplo que yo puse hace unos minutos. La regla de responsabilidad civil subjetiva, según la cual el que cause un daño a otro debe indemnizarlo, que está recogido en muchas legislaciones y códigos civiles del mundo, ¿es verdadera o es falsa? Ni una ni la otra, ¿no? Es simplemente una regla de derecho práctico. El que cause un daño a otro debe indemnizarlo, no es verdadero ni falso, es simplemente una regla práctica. Podemos hacernos otra pregunta, que es la pregunta del análisis económico del derecho, ¿no? La pregunta de Calabresi, ¿es eficiente o es ineficiente? Esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero verdadero o falso, no. Entonces, el punto kelseniano, lamentablemente él muere y ese libro se publica inconcluso y póstumamente, era que el derecho no era lógico,
que la razón del derecho para Kelsen era política, ¿no? Y en eso se mantiene en su línea desde la teoría pura del derecho. La razón del derecho política no es una razón lógica, ¿no? Es una razón política. Los liberales creemos otra cosa. Creemos que la razón del derecho es praxeológica, ¿no? Que responde a la lógica de la acción, no a la lógica de la razón, ¿no es cierto? Que el derecho tiene que ver más con las preferencias de las personas y la forma como las personas solucionan sus conflictos por sus preferencias, que con la política, que es un acto deliberado de un grupo que gobierna, o con la metafísica, que es algo bastante más impreciso y bastante más discutible. Creo que la ética es finalmente subjetiva, que hay cosas que son consideradas buenas por unas personas y malas por otras, y que no nos vamos a poner de acuerdo nunca en valores éticos en una sociedad. Siempre puede haber un mínimo en una sociedad, pero con la multiculturalidad, con el desarrollo social, con la aparición de las ideologías de género, ese mínimo cada vez va desapareciendo al punto de que es muy difícil en una sociedad sostener qué es lo bueno o qué es lo malo, porque no habrá una creencia universal respecto de qué es lo bueno o qué es lo malo. De manera que tenemos finalmente que guiarnos más que por principios o por valores metafísicos, por reglas y soluciones prácticas que le convivan, que permitan la convivencia pacífica de las personas, y creo que esa debe ser la máxima aspiración del sistema jurídico. Pero nada, es un bello tema, Juan Carlos, que deberíamos tal vez discutir más a menudo, y creo que esta es una linda oportunidad para hacerlo. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Enrique. Doctor Enrique, en el chat hay una pregunta de Gekar Juan Chávez Tapia. Excelente, doctor Enrique Gersi. El enfoque que plantea es correcto en su tesis, pero se establece por lo general que los proyectos de investigación deban estar ajenos a lo social y antropológico, de lo contrario se aleja del enfoque jurídico. Pero como usted lo dice, la investigación nace de estos puntos. ¿Se requiere un cambio en las universidades y específicamente en los docentes de investigación? Sin duda, por eso es que quise, cuando me invitaron a este panel, a este seminario, planteé este tema, porque precisamente yo, después de 34 años de profesor, tengo este debate a cada rato, ¿no? Yo sí creo que uno puede hacer una investigación jurídica orientándose directamente a lo social. Mira, por ejemplo, un tema, ¿ya? Qué interesantísimo sería que algún estudiante de Derecho como ustedes quisiera hacer una investigación, por ejemplo, sobre el concepto de propiedad, pero no el que está en el Código Civil, el que está entre la gente. Ir a estudiar el concepto de propiedad en las comunidades, por ejemplo, en el tema minero, ¿no? Que causa tanto conflicto entre los comuneros y las minas. Y estudiar cuál es el concepto de propiedad de los comuneros. ¿Es que los comuneros no reconocen la propiedad privada? Te vas a dar con la sorpresa que sí, pero que tienen un concepto de propiedad completamente distinto. Yo sospecho cuál podría ser ese concepto de propiedad, pero nadie ha hecho el trabajo. Qué interesante sería que algún estudiante, un grupo de estudiantes quisiera hacer un trabajo de campo de esa envergadura. O, por ejemplo, hacer lo que hicieron los hermanos Grimm, escoger un grupo de comunidades en la selva o en los Andes e ir a estudiar a través de los mitos y leyendas populares las reglas de derecho que están implícitas en estos mitos y leyendas populares. Nos encontraríamos con maravillas, ¿eh? Ese trabajo no se ha hecho. Mira, la tesis de Jacob Grimm se llamó Del derecho en la poesía alemana, su tesis doctoral, y es considerada una obra maestra. Es decir, lo que Jacob Grimm hizo fue agarró la poesía alemana y comenzó a buscar los conceptos jurídicos implícitos en la poesía alemana, ¿no? Y hizo una presentación fantástica de la historia de la poesía alemana y cómo la poesía alemana recogía el concepto de propiedad, el concepto de contrato, el concepto de familia, etc. Esa es una tesis fantástica. ¿Por qué no se puede estudiar la literatura peruana para tratar de encontrar, por ejemplo, el concepto de familia, o el concepto de contrato, o el concepto de honor, o el concepto de crimen? ¿No? Porque en el Perú, por ejemplo, el robo, dice la ley que el robo es un delito, pero ¿realmente la gente lo considera un delito
considera que todo robo es un delito. Mira, ese es un estudio fascinante de sociología, hasta de psicología forense, que yo creo que deberíamos nosotros, los profesores de Derecho, entusiasmar a los estudiantes para que no se queden en la pura exégesis. La exégesis es poco novedosa. La exégesis es como una forma escolástica. Al final terminamos autorreferenciados. Es el gran problema de la investigación jurídica, ¿no? Los abogados terminamos estudiando lo que otros abogados escribieron. Los profesores de Derecho terminan citando a otros profesores de Derecho. Los estudiantes repiten lo que otros profesores o estudiantes han dicho. Salgamos de la caja, rompamos esa prisión epistemológica y vayamos a la sociedad. La ley no es solo la ley, es el derecho es más amplio que la ley. No confundamos las leyes con las cosas, las leyes con la realidad. Vayamos a descubrir el derecho que vive y late en la sociedad. Gracias nuevamente. Doctor Gersi, Allen Albitres pregunta, ¿a qué obedece que la ley se haya convertido en la principal fuente del derecho? Bueno, en algunas tradiciones jurídicas, ¿no? En la tradición jurídica nuestra, la romano-germánica, la ley es la principal fuente del derecho. En otras tradiciones jurídicas no lo es. En la tradición anglosajona, por supuesto, no hay que generalizar. Generalizar puede ser siempre un error. No es lo mismo. La ley no tiene el mismo valor, por ejemplo, en Inglaterra, que en Francia o en Italia o en Alemania. Los ingleses tienen pocas leyes, al punto que ni siquiera tienen una constitución escrita. ¿Pero eso significa que no hay constitución en Inglaterra? Claro que hay constitución. Los ingleses, los juristas ingleses, además, tienen las páginas más fascinantes del derecho constitucional y no hay una constitución escrita, ¿no? Porque los ingleses reconocen que un conjunto de normas y tradiciones son su constitución y hablan de la constitución histórica. Por eso algunos juristas romanos germánicos también dicen que en una sociedad hay dos constituciones, la escrita, que es contingente, y la histórica, que es la que realmente se cumple y se obedece en una sociedad. De tal manera que depende, hay tradiciones jurídicas en las cuales las leyes son las fuentes del derecho predominantes y hay tradiciones jurídicas en las cuales las costumbres son las fuentes del derecho predominante. Yo les hablé de Joaquín Costa hace unos minutos, un jurista muy original. Costa distinguía, por ejemplo, cuando hablaba de costumbres, entre costumbres sociales y costumbres individuales. Y él decía que existían costumbres individuales, que también deberían ser tomadas como fuentes del derecho. Yo creo que hay un campo amplísimo de investigación, simplemente tenemos que ser creativos y sobre todo desafiar los modelos tradicionales. Los cambios, como decía Kuhn, solo se producen cuando uno rompe el paradigma. Si nos quedamos dentro del paradigma positivista, el derecho va a ser solamente una nota a pie de página de sí mismo. Lo que necesitamos es romper el paradigma positivista para introducirnos más en la dimensión social de las normas jurídicas y de esa manera aportar, creo yo, de una manera más activa al desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien, le doy el pase a la señorita Jacqueline para que pueda oralizar la pregunta. Buenas tardes, estimado doctor Gersi. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy felices de contar con su participación. Bueno, yo le tengo mucha admiración y bueno, también como muchos de los presentes aquí pude conocer sus conferencias a través de la Universidad Francisco Marroquín y ha sido para mí un placer oírlo. Sin embargo, a través de su ponencia, lo que a mí me quedó fundamentalmente fue que hay cierta vanidad de los legisladores y en general de los que se dedican a la profesión jurídica, por querer moldear al ser humano según ideales muy abstractos de bien, que muchas veces nunca se dice a qué bien se refieren, y que en el peor de los casos niegan la realidad y la evaden. Entonces, mi pregunta es, ¿qué libros le recomendaría a los estudiantes de Derecho que sienten y piensan que la solución para mejorar la sociedad está en las leyes? Muchas gracias. Bueno, mira, para mí el libro que me cambió la vida es el Sistema de Derecho Romano Actual de Savigny, que precisamente lo tengo por acá. Si me permiten, se los voy a mostrar.
El sistema de derecho romano actual de Savigny, como verán, es un poquito flaquito el libro. Este es una obra maestra, escrito por Savigny en el siglo XIX, no es un libro moderno. Este libro ha sido publicado por primera vez en español. Había síntesis de este libro, pero solo ha sido publicado en español muy recientemente en España por la editorial Comares. Les voy a decir exactamente cuándo. Este libro es de hace muy poco tiempo, del 2005, hace 15 años. Este libro tiene más de 100, ¿no es cierto?, que se publica por primera vez en español el sistema de derecho romano actual. Este libro yo diría que es suficiente. En realidad no hay que leer nada más. En el sistema de derecho romano actual de Savigny está todo lo que se debería saber. No solamente es una obra de una erudición profundísima, ¿no es cierto? No solamente es un libro convencional de derecho que estudia instituciones jurídicas como la posesión, como la legítima, como la acción pauliana, con una versación gigantesca, porque Savigny ha sido uno de los grandes juristas de todos los tiempos, sino que tiene una tesis fantástica, que es la del espíritu del pueblo. Todo el libro va acompañado de la idea de que el derecho es un proceso evolutivo, que el concepto de propiedad de hoy no es el concepto de propiedad de ayer, que puede ser la misma palabra, pero la propiedad él escribió en el siglo XIX, ¿no es cierto? La propiedad en el siglo XX no es la propiedad del siglo XIX, y mucho menos la propiedad de los romanos, que una cosa es el contrato entre los antiguos y otra cosa es el contrato entre los modernos. Muchas veces perdemos esta dimensión histórica, ¿no?, e incurrimos en lo que se llama anacronismo, que es un gran defecto. Entonces, hay muchos libros que son importantes y hay mucho trabajo que se ha publicado. Del análisis económico del derecho de Richard Posner es una obra maestra. El costo de los accidentes de Guido Calabrese es una obra maestra. Leer y releer a Hegel, sus lecciones de filosofía del derecho son siempre fascinantes. Leer a Popper en el mito del historicismo vale la pena, ¿no es cierto? Leer a Hayek en la Constitución de la Libertad y posteriormente en Derecho, Legislación y Libertad también vale muchísimo. Pero si tuviéramos que leer un libro, uno solo, si tuviéramos que irnos a una isla desierta o cayéramos en prisión, yo recomiendo irnos con el sistema del derecho romano actual de Savigny, porque en realidad con eso es suficiente. Tenemos todo una síntesis maravillosa de conocimiento jurídico y una propuesta filosófica y hasta política que vale la pena tomar en consideración. Muchas gracias, doctor Gersi, por su respuesta y me gustaría a futuro contar en futuros eventos con usted. Muy amable. Encantado, un placer. Yo estaré...